Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están viendo a través de estos medios. Soy el pastor Albert Rivera, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés, del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el sector del 26, en el pueblo de Comerío. Estamos aquí en esta mañana con el propósito de poder traerte a ti la buena nueva de gran gozo. Hoy lo vamos a traer en forma del estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que esta lección sea de mucha bendición para todos ustedes. Hoy vamos a tratar el tema la oración unánime y su papel irreversible en la obra. Bendito el Señor. Y por supuesto, antes de comenzar, tenemos que leer la porción bíblica que vamos a enfatizar en este día. Gloria al Señor, y sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La porción que estaremos enfatizando se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 23 al 33. O sea que si tiene una Biblia con usted allá en su hogar y desea buscar la Biblia ahí, ¿verdad? Y poder ir a través de los versículos que vamos a discutir hoy, pues bienvenido. Gloria al Señor. Vamos así a leer la palabra del Señor. Y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué hermosa la palabra de nuestro Dios. Vamos así a orar para que Dios ministre a través de la enseñanza de esta poderosa palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por la gran bendición y el privilegio que tú me concedes, Dios, enseñar tu palabra y poder utilizar estos medios, Señor Jesús, para poder alcanzar las vidas que han de escuchar esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser de mucha edificación y que podamos, Dios mío, aprender de la misma, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor Jesús, a transmitir esta enseñanza, y que todos nosotros podamos ser edificados, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, ya que vamos a estar hablando y enfatizando la importancia de la oración en tiempos de crisis. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, el tema que vamos a discutir hoy, como ustedes pueden ver allá en sus hogares, es la oración unánime y su papel irreversible en la obra. Ustedes ven, tenemos el pensamiento central
Y el pensamiento central, yo quiero que ustedes miren muy cuidadosamente, nos dice que la iglesia primitiva de Jerusalén fue un ejemplo respecto a la importancia de la oración unánime en pro del avance del evangelio. Fíjense que aquí hay algo muy importante. La iglesia primitiva, en ese principio, ¿verdad? Gloria al Señor, tuvo mucha persecución, y lo que le dio la victoria, y lo vemos a través de las páginas del libro de los Hechos, como Lucas lo trazó muy bien, bendito el Señor, en sus escritos, vemos que le dio mucha importancia a la oración. O sea que la oración es una herramienta importantísima que se nos ha sido dado a nosotros para poder nosotros, gloria al Señor, poder ser sostenido por nuestro Dios para que nos ayude en tiempo de crisis. Y fíjense que dice la oración unánime, o sea que estaban unidos en pro del avance del evangelio, o sea, en pro de la obra misionera. Vamos a ver el texto áureo. Este es el texto que nosotros, ¿verdad?, estaremos enfatizando, más bien lo vamos a ir enfatizando más adelante al transcurrir esta lección. Nos dice que cuando hubieron orado, la oración, la importancia de la oración, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Aleluya, tembló. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algo muy similar que aconteció el día de Pentecostés. Y dice, y hablaban con denuedo, y vamos a explicar más adelante qué significa esa palabra denuedo, que la utilizamos y la vemos en la palabra, ¿verdad? Con denuedo la palabra de Dios. Y esta cita se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31. Vamos a ver la introducción. En la introducción vemos aquí que dice que en muchas ocasiones el avance de la obra misionera se afecta por la escasez de la oración. O sea, la oración es sumamente importante para que haya victoria en medio de una misión, en medio de la obra misionera. Antes de que Cristo enfrentara su encuentro en la cruz, fue a Getsemaní, llevándose consigo a los apóstoles para que orasen con él. Y a pesar de que terminaron durmiéndose, como nos narra Lucas 22:46, el Señor continuó orando para así enfrentar la cruz. O sea, que el Señor, a pesar de que sus discípulos se durmieron, Él se mantuvo orando. Por eso que es imperativo, o sea, como una orden, tenemos que orar. Por eso que es imperativo que la iglesia ore fervientemente para que la obra misionera continúe avanzando. Además, no podemos olvidar las maquinaciones del enemigo. Acuérdense que vamos a tener personas que se levantarán en contra de este evangelio, en contra de la proclamación de que nosotros, cuando decimos que Cristo es Señor, muchos se van a levantar. Por eso la importancia de la oración. O sea, la maquinación del enemigo que se levanta contra la iglesia y la oración unida, ¿vio? O sea, que el pueblo del Señor tiene que estar unido en la oración. La oración unida es el arma efectiva para poder hallar refugio en medio de la tormenta. Nosotros estamos atravesando una tormenta a nivel mundial, ¿verdad?, con la crisis de esta pandemia. Pero vemos que la iglesia primitiva sufrió grandes persecuciones, grandes tormentas. Y lo que les ayudó a ellos poder continuar hacia adelante fue la oración. Por eso es que cuando invocamos a Jesús en oración, podemos pedir los recursos divinos necesarios para obtener, ¿qué?, la victoria. ¡Qué tremendo! Yo espero que este estudio les sea de mucha bendición. La primera parte de este estudio es: la iglesia oró unida en medio de la persecución. Vamos así, vemos que la iglesia invocó el nombre del Señor para orar. Y quiero leer esos versículos de nuevo. Y dice que, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra
el mal y todo lo que en ellos hay. O sea que vamos viendo inmediatamente que los apóstoles salieron de la cárcel, fueron a los suyos. O sea, cuando habla los suyos se está hablando que fueron a los hermanos, aleluya, de la iglesia. Y ellos a su vez le relataron lo que ellos habían atravesado por la causa de Cristo. Si leemos los versículos anteriores a eso, vemos que ellos fueron encarcelados y ellos querían que dejaran de hablar de Cristo, que no hablaran más de este evangelio, pero ellos no iban a obedecer tal dictamen o tal regla, ¿verdad?, que le querían imponer a ellos, porque para eso fue que Dios los estableció a ellos, para que siguieran predicando el evangelio. Y cuando vemos aquí que entonces los apóstoles estaban transmitiendo algo muy importante, cómo sobrellevar las cargas de los demás. Usted y yo tenemos que llevar las cargas de nuestros hermanos. Por eso dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos, aleluya, las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. O sea, que parte de nuestra función dentro de esta tierra es que nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos. Y vemos que los siervos del Señor deben buscar el aliento de la comunidad de fe cuando se atraviesa por momentos de persecución y batallas a causa del evangelio. Ahí es cuando la iglesia se tiene que unir. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos tener fincas aparte. En la obra del Señor todos somos una misma obra. Lo que sucede en Italia me afecta aquí en Puerto Rico. Lo que pasa en Puerto Rico me afecta en Colombia. Lo que pasa en Colombia nos afecta en Perú, porque somos una misma obra. No somos fincas apartes. Tenemos que estar unidos. Y lo que le pasa a un hermano me pasa a mí, y por eso la importancia de nosotros mantenernos siempre firmes en la oración. Entonces vamos viendo, como dice el verso, leímos en el verso 24, resalta la unidad de propósito. O sea que la iglesia se unió inmediatamente ¿a qué? A orar, a través de la oración unánimes del pueblo. Cuando escucharon los relatos de los apóstoles, hicieron un clamor ferviente. No fue una oración mecánica, como hacen algunos que ya hasta se la aprenden. No, una oración ferviente, una oración que realmente tocara el trono de la gracia de nuestro Dios. Primero, fíjense que comenzaron adorando al Señor. Por eso cuando vemos nosotros el ejemplo que nos da Cristo de la oración, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, comenzamos con adoración. Y ellos lo habían aprendido muy bien. Por eso es que ellos cuando comenzaron la oración, comenzaron a adoraron al Señor antes de ellos pedir por la protección divina. Usted tiene que comenzar a adorar. Yo tengo que comenzar adorando a mi Dios. Tenemos que reconocer, hermano, la gloria de Dios. Por eso que cuando usted ora, cuando usted dobla sus rodillas, usted dice, gloria a Dios, aleluya, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Comenzamos con un espíritu de adoración. Entonces, segundo, una vez que ellos comenzaron esta adoración al Señor, vemos aquí que invocaron el nombre de Dios. ¿Y cuál fue el nombre? Soberano Señor. Con esto reconocían su gobierno y también reconocían su autoridad por encima de cualquier sistema humano. No se nos puede olvidar eso. Para recibir la protección de Dios hay que reconocer su señorío en nuestra vida. Por eso es que cuando una persona se convierte a Cristo, uno lo dirige, gloria al Señor, porque no solamente aceptar a Cristo como Salvador de su vida, sino como Señor. Y luego como Salvador de su vida. ¡Qué tremendo! Cristo para mí es mi Señor. Yo espero que para usted también sea el Señor de su vida. Gloria al Señor. Y vemos, además, estaban reconociendo que Dios es el creador de todo lo que existe. Fíjense que están citando el Salmo 24, versos 1 y 2. La Iglesia Unida citó la Escritura en su oración. Por eso vemos que después de haber adorado a Dios, los creyentes oraron citando el Salmo 2, versos 1 y 2.
pasaje que tomaron como una profecía mesiánica, inspirada por el Espíritu Santo que habló a través de David. Gloria al Señor. Fíjense que dije anteriormente que citaron Salmo 24, 1 y 2. Más bien lo que quería decir era que allí estaban reconociendo que el Señor es el creador de todas las cosas, como dijo el salmista. Pero aquí están ya citando directamente una profecía mesiánica que se encuentra en el Salmo capítulo 2, versos 1 y 2. Y vemos en el verso 25 que el Espíritu Santo relaciona a Cristo con David, pues el Señor sería el sucesor de David en la eternidad, porque nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor claramente establece que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su trono sería un trono eterno. Entonces vamos viendo que la predicación del Evangelio traería oposición de los enemigos, como en la vida pública de Cristo. Los apóstoles sufrieron persecución y la iglesia primitiva. Y quiero dejarte saber que todavía hay persecuciones. Hay lugares en el mundo, querido amigo y hermano que me escuchan, que predicar el Evangelio está prohibido. ¿Y qué hacemos cuando una vida tiene un llamado para un país de estos que prohíben la predicación? Hay que orar. Hay que orar para que Dios abra puertas. Hay que orar para que Dios obre. Hay que orar para que Dios pueda abrir la puerta necesaria para que el Evangelio pueda ser predicado en esos lugares difíciles que existen en el mundo actual. Gloria al Señor. Entonces, vamos viendo que los reyes de la tierra persiguieron al Señor. Y lo vemos ahí en la cita, como dijimos en el verso 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Dice que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, que además el Señor entonces le indicó a sus discípulos que lo enviaba a ellos como ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan de eso? Y les exhortó a mantenerse prudentes y sencillos. Ahí está la cita. Mateo 10:16 y Lucas 10:3. También vemos que la herramienta que tendrían sería la oración. Hay que orar. Una de las cosas que he visto a través de todos mis años en este evangelio, que mucha gente no le gusta la oración. Por ejemplo, un culto de oración es uno de los cultos, yo diría, clave y más importante que podemos tener en una iglesia. La oración. La oración. Por eso es que la oración eficaz, por eso la Biblia dice en Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Unidos en oración, aleluya, intercediendo los unos por los otros. Yo tengo que interceder por mis hermanos. Tengo que orar los unos por los otros. Y la persecución será en contra de Dios el Señor y en contra de su ungido Hijo Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando los enemigos persiguen a un misionero, realmente están persiguiendo al Señor. Cuando los enemigos persiguen a una iglesia, a quien están persiguiendo es al Señor. Si no, pregúntale a nuestro hermano Pablo. Recordemos Hechos 9, durante la persecución de Saulo de Tarso. Por tal razón, la importancia de la oración por aquellos que predican este evangelio, como nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. O sea, que vamos a ver, gloria al Señor, que van a haber persecuciones en contra de la iglesia del Señor. ¿Y qué nos toca hacer nosotros como parte del pueblo de Dios? Tenemos que orar. Bendito sea. Entonces vemos en la segunda parte de este estudio que la iglesia hizo a Dios peticiones específicas. Cuando usted ora al Señor, usted tiene que ser sumamente específico con lo que usted ora. Hay gente que oran una cosa hoy, mañana otra, y al otro día siguiente otra cosa, y como que no hay una armonía en lo que están orando. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros es bien importante que usted cuando ore, usted sea específico con lo que usted está orando, y claro está, hay que orar en fe, creyendo que Dios ha de contestar. Por eso que los discípulos reconocieron que la batalla era
contra Cristo. Por eso vemos en los versos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que en medio de la oración, los creyentes reconocieron ante Dios que la profecía de David en el Salmo 2 se cumplió en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como nos narra el verso 27. Y todo estaba dirigido en contra de la santidad del Hijo de Dios. Por esto que esto es importante, que cualquier misionero tendrá que enfrentar toda clase de persecución por la causa de Cristo. Usted no puede sentirse: ay, yo creo que yo no tengo un llamado de Dios porque estoy siendo perseguido. No, tranquilo. Eso es parte de lo que un misionero que va a lejanas tierras para predicar la palabra. Hay lugares donde va a enfrentar oposición, sea del gobierno, sea de la comunidad, sea de la ciudad, sea del pueblo donde esté ubicándose, puede encontrar oposición. Y por eso es que tenemos que orar al Señor y pedir a Dios que nos dé la victoria y nos abra puertas en medio de circunstancias difíciles. Y los hermanos hacen mención de los que persiguieron al Señor. Fíjense que habla de Herodes Antipas y Pilato, los gentiles y el pueblo hebreo que allí se encontraban, porque todos ellos tuvieron que ver con la muerte de Cristo, ¿saben? No se crean que Poncio Pilato, porque se lavó las manos, queda exento. No, él es responsable. Él es uno de los responsables también. Bendito el Señor. Y por eso que, aunque determinado por Dios, porque Dios lo determinó así. Dice: ¿cómo? Si Dios lo determinó así. Aunque determinado por Dios de que Cristo vendría a morir por la humanidad, ellos no quedarían impunes de sus actos delictivos contra la persona de Jesucristo. O sea que, aunque ya Dios lo había determinado de que iba a acontecer tal cosa a nuestro Señor, pero ellos no van a quedar impunes de las acciones que ellos cometieron en contra del Señor. Entonces vamos viendo que en el verso 28 refleja el cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él había determinado que sucediera. Esto incluiría todas las faltas que los judíos y gentiles perpetraron contra Jesucristo: su perverso rechazo, las injusticias cometidas, los azotes, las burlas y la crucifixión. A estas cosas se estaban antes determinadas por Dios mismo. Dios lo había determinado con el propósito de que de proveer al hombre la oportunidad de una salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso que esta oración que estaban haciendo ellos refleja un reconocimiento de la responsabilidad humana y una fuerte confianza en que Dios, en su soberanía, dirige cada evento en la historia. O sea, nada sucede por simplemente un capricho. Todo lo que está sucediendo en el mundo, hay un propósito de Dios en todo esto. Bendito el Señor. Entonces, vamos viendo en esta otra parte que los discípulos pidieron denuedo y manifestación del poder de Cristo, como nos narra 29:30. Fíjense que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense que cuando ellos oran, son bien claros en lo que ellos piden. O sea que la oración de los creyentes para poder pedir de nuevo en el testimonio muestra que estaban dispuestos a desobedecer las órdenes del Sanedrín. No oran en contra de aquellos que se oponen y que lo persiguen, sino por su propia fidelidad en el testimonio.
O sea, ellos lo que querían era poder ser fiel al Señor. No importa la persecución, no importa lo que ellos tuvieran que atravesar, sino que ellos se pudieran mantener firmes, predicando este poderoso evangelio. Ellos solo pedían que su valor fuera renovado para poder testificar y hablar de Cristo. A lo largo de la vida cristiana, el creyente deberá orar para poder vencer el temor de ser avergonzado. Podría ser rechazado, criticado o perseguido por la causa de Cristo. Todo esto nosotros podríamos atravesarlo. Ninguno de nosotros estamos exentos. Bendito el Señor. Usted puede quizás dar un tratado a alguien y alguien se lo rechaza. Puede ser criticado, puede ser perseguido por la causa de Cristo. Ninguno de nosotros estamos exentos. Lo importante es nosotros orar a Dios, que es lo que estaban haciendo la iglesia primitiva. Oraron, pedían al Señor que les ayudase y Dios les concedía su petición. Por eso es que, resumiendo el verso 29, la oración de los creyentes era presentar al Señor a los enemigos que amenazaban y que pudieran con denuedo. Y la palabra denuedo significa valentía, tener valor. ¿Cuántos de los que me están viendo tienen denuedo? ¿Cuántos de ustedes le piden al Señor que con denuedo usted puedan hablar la poderosa palabra de nuestro Dios? O sea, por eso es que ellos pedían esto, porque ellos querían hablar la palabra con denuedo, o sea, con valor, aleluya, con valentía. Por eso es que en este evangelio, perdónenme la expresión que voy a utilizar, no pueden haber gallinas. Las gallinas, cuando ven el peligro, salen corriendo. En este evangelio no pueden haber gallinas. Tenemos que seguir adelante predicando este evangelio. Entonces vemos en el verso 30, que lo leímos, vemos a los creyentes haciendo su tercera petición al Señor. Que el Señor extendiera su mano y les concediera a ellos que con denuedo, con valor, y vuelvo y lo enfatizo, pudieran hablar de Cristo. Pero les piden a Dios en oración que les diera autoridad para hacer sanidades. Por eso que cuando usted ora por una persona enferma, es porque ya también usted ha ido orando. Usted ha ido, Señor, ayúdame a orar por esta persona que voy a visitar, o al vecino, o a la vida que está en el hospital, o la vida que está enferma en el hogar, para que Dios sea el que lo sane. No es usted ni soy yo el que sana. El que sana se llama Jesucristo. Él es el que hace la obra, hace el milagro de sanidad. Y dice, para hacer sanidades y señales y prodigios. Esto nos indica que ellos confiaban en el poder de Dios. Aleluya. Y que su fe estaba fundamentada ¿en quién? ¿En su persona? No, en Cristo Jesús. Esto demuestra su convicción clara que tenían de que Dios obraría a través de ellos de una manera directa, revelando la veracidad del evangelio. Porque este evangelio no solamente sería predicado, sino que también con señales, prodigios, sanidades, muchos vendrían a los pies de Cristo a través de ver el poder de Dios en acción. Y la última parte de esta lección, la iglesia recibió la respuesta de su oración, como nos narra Hechos capítulo 4, versos 31 y 33, que nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Por eso que la primera parte de la última sección de esta lección, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo y poder. Por eso la importancia de la oración. Dios responde a la oración de los creyentes porque era la perfecta voluntad de Dios. Por eso que, como nos dice 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, nosotros cuando oramos pedimos, Señor, haz
tu perfecta voluntad en mi vida. Entonces, el lugar donde se encontraban, dice la escritura, que tembló. Es que la tierra tiembla ante la presencia de Dios. Amén. Como si lo hubieran sacudido un terremoto. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos de una forma evidente, como expresa ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, evidenciando que los cristianos pueden ser llenos más de una vez. Fíjese que nos narra en el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí volvemos a ver que otra vez fueron llenos del Espíritu. Y allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaban los apóstoles, allí estaban los discípulos. O sea, que una vez más fueron llenos de la presencia de Dios. Por eso es que continuamente en la oración hay que pedir: Señor, lléname de tu presencia. Lléname, Señor, de tu presencia. Que mi vida no sea una vida seca. Que cuando hable tu palabra, la hable con denuedo. Que hayan señales, que hayan prodigios, que hayan milagros en medio, ¿verdad?, de que nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Entonces todos fueron llenos del Espíritu, como lo demuestra el verso 31. Ya Pedro estaba entre ellos y ya había sido lleno el día de Pentecostés, como lo narra Hechos capítulo 2 verso 4. El poder del Espíritu Santo vino sobre ellos en respuesta a la oración llena de fe y de esperanza. Entonces vemos que una vez llenos del Espíritu Santo, dice que hablaban la palabra de Dios con denuedo. Esto se evidencia en el trabajo, en la obra. La iglesia deberá orar constantemente para hablar la palabra de Dios con denuedo a las almas perdidas que andan sin fe y sin esperanza. Yo espero que a través de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en este tiempo, muchas vidas puedan reconocer que aunque el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance, los gobiernos del mundo, los doctores, las enfermeras, todo este personal médico, que oramos por ellos para que Dios les dé sabiduría y los dirija en todo este proceso. Pero yo espero que después de todo esto, la gente reconozca que nosotros dependemos de un Dios todopoderoso. Y que la gente reconozca que hay que volver a Dios. Claro está, para que esto acontezca tenemos que orar. La iglesia del Señor tiene que orar. ¿Para qué? Para que cuando ya tengamos la libertad nuevamente para ir a las calles, para predicar en las plazas, para ir, gloria al Señor, a hacer campañas evangelísticas, Dios abra puertas. Pero para ello, este es el tiempo que la iglesia debe tomar para que ore a Dios, clame a Dios y le pida a Dios, Señor, que cuando todo esto termine ya, Señor, podamos alcanzar las almas y que muchas vidas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, el verso 33 nos revela que los 12 apóstoles testificaban sobre la resurrección de Cristo. Lo hacían con gran poder. Este poder les ayudaba a ellos a proclamar el Evangelio con denuedo, en adición que la abundante gracia del Señor estaba con ellos. Acuérdense que es por la gracia de Dios. No es porque usted tenga mucho conocimiento de la palabra, no es porque usted lleva muchos años en el Evangelio, no es porque usted conozca muchas estrategias de cómo evangelizar, sino que es por la gracia del Señor. Es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros hacemos algo en la obra de Dios, la gloria siempre será de Dios. Entonces, vamos viendo, ya terminando, que la iglesia experimentó un desborde de amor y de unidad entre los santos, como nos leímos en el verso 32. O sea, que la oración de ellos produjo una unidad perfecta para poder llevar a cabo la obra del Señor. En el verso 32 nos dice que ellos eran uno en corazón y alma. Por eso es importante que la iglesia tiene que estar unida. No podemos permitir que el enemigo, el Señor, lo reprenda, trate de dividir el cuerpo de Cristo. No. El enemigo no puede dividir el cuerpo de Cristo. El único que divide es el diablo, el Señor lo reprenda.
Nosotros tenemos que orar por la unidad. Y por eso nosotros tenemos que estar unidos como un solo pueblo, como una sola obra, como una sola misión. Por eso que el verso 32 nos dice que ellos eran uno en corazón y alma. Nada de lo que ellos poseían lo hacían suyo, sino que era compartido con los demás. ¡Qué tremendo! Además, eran uno en propósito. Esto es el producto de la oración unida de los creyentes de la primera iglesia. Y esto es algo que debe permear en la iglesia del siglo XXI. Amén. O sea que, usted que me está viendo a través de estos medios, yo espero que esa sea la oración. Que Dios nos mantenga unidos. Que a pesar de que no podemos dar culto en nuestros templos, que no podemos dar culto de hogares, porque estamos limitados bajo esta orden que nos están haciendo, ¿verdad? Cuarentenas a nivel mundial, en muchos lugares que se está llevando a cabo esto. Pero ¿sabe qué? Hay que seguir orando, hay que seguir clamando, que no nada rompa la unidad. Por eso que en el verso 31 nos resume este capítulo 4. Hemos aprendido la importancia que tiene la oración en medio del pueblo. La oración no podemos descartarla. La oración es parte de lo que necesitamos hacer, el ejercicio espiritual que debemos llevar a cabo. Ayuda a qué? A poder enfrentar las persecuciones que se levantan en contra del Evangelio y de la persona de Cristo. La iglesia primitiva nos enseña que la oración fue la llave, es la llave que nos abre la puerta del cielo para tener el respaldo de Dios y para poder hablar la palabra de Dios con denuedo, o sea, con valentía. Así que pedimos al Señor que esta lección que hemos enseñado en el día de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, y espero que te inspire, que es lo que queremos, que te inspire a la oración, a orar por aquellos que predican, por aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos misioneros que están por diversas partes del mundo, en tierras foráneas, llevando este mensaje, y especialmente por aquellos, aleluya, que están en lugares difíciles, en lugares donde los pueblos, los gobiernos se oponen a que se predique este evangelio. Pero si la iglesia del Señor se une, Dios dará victoria y muchas almas podrán allegarse a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has permitido el poder enseñar esta tu palabra. Te pedimos que esta palabra que hemos enseñado en este día, Señor, sea de gran bendición a cada uno de los hermanos que han escuchado la misma. Te pido, Señor, que a través de esta enseñanza tú hayas puesto la carga de la oración. Dios mío, que sientan la carga de lo que es interceder los unos por los otros. Y que esto nos ayude a mantener la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Y que oremos para que la obra misionera continúe hacia adelante por los países de América y del mundo, para que muchos puedan salir a predicar este evangelio y muchas almas vengan al conocimiento de Cristo antes que tú, Señor, levantes tu iglesia. Señor, en tus manos oramos, te pedimos todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo a ti pertenece, Señor. Te doy gracias, Jesús, por este privilegio que tú me has concedido, el haber podido enseñar tu palabra. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Como te dije, querido amigo y hermano, soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que
radica en el sector del 26, en el pueblo de Comerío. Así que hasta la próxima, te digo, Dios te bendiga y Maranata.